presentamos la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Hola, apreciados hermanos, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta sección de preguntas y respuestas. La pregunta es: ¿qué es estar bajo la ley? Esta es una muy buena pregunta y muy común en el mundo cristiano. Deducen que estar bajo la ley es guardar la ley o es estar en obligación de guardar la ley, en este caso, la ley de Dios. Voy a darles dos definiciones de este concepto. ¿Qué es estar bajo la ley? El primero dice, es estar bajo el dominio del pecado y no bajo la gracia. Qué interesante, estar bajo el dominio del pecado es estar quebrantando ¿qué? La ley de Dios. La otra definición es esta, estar bajo la ley es usarla como medio de salvación. Porque si la ley de Dios nos diera la salvación, por lo demás, murió Cristo. Tenemos que, en este caso, tener equilibrio en las cosas. Voy a decirles que Satanás lleva al cristiano a dos extremos. El primer extremo, ¿cuál es? Que no tenemos que guardar ninguna ley, que ya no estamos obligados, que estamos bajo la gracia, por lo tanto nos desobligamos de mandatos que el Señor ha dado en su palabra y que están vigentes porque son para nuestro bien. Entonces fíjense ahí, no tenemos que hacer nada, todo lo hizo el Señor por mí. ¿Cuál es el otro extremo que también lo encontramos con frecuencia? Es el pensar que tenemos que guardar cosas, hacer esto, hacer aquello, vestirnos de cierta manera. ¿Se fijan ustedes que hay grupos, en el caso de los judíos, que se visten todos de la misma manera y que tienen una cantidad de normas que ellos guardan? Eso es querer salvarse guardando cosas, salvación por obras. Y hay en nuestros países mucha gente que piensa que si hace obras de caridad, que si da dinero para ayudas humanitarias, eso le está dando a él un adelanto para el reino de los cielos. Y de hecho muchas personas dicen, esta persona, este hombre, esta mujer, ya tiene un pie en el cielo, porque suponen que las obras lo van a salvar. Vamos a leer dos textos que nos dicen qué es esto o por qué Pablo habla de estar bajo la ley. Romanos 6, versículos 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí tenemos algo bien interesante. Yo les hablaba de que estar bajo la ley es estar bajo el dominio del pecado. Pablo aquí hace referencia a que el pecado y que no estamos bajo pecado. O sea, los que obedecen la ley de Dios no están bajo la ley. Porque vamos a ver a continuación quién es el que está bajo la ley. Pero cuando Pablo aquí habla de pecado, le damos la definición a esto, a lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios ponemos esas benditas enseñanzas por obra. Recuerden, para honra y gloria del Señor. Esa ley, esos mandatos del Señor que están escritos en su corazón. Vamos a mirar esto o a ilustrarlo de la siguiente manera. Usted va por la calle de la ciudad. Usted no debe a nadie nada. Usted no está denunciado en la fiscalía, no le buscan por ninguna transgresión. Usted no ha cometido ningún delito. Y al doblar en la esquina, ve usted que la policía está ahí. ¿Se asustaría usted? No, para nada. ¿Por qué no se asustaría? Porque no debo nada a las autoridades. Porque no debe nada, su conciencia está tranquila. Pero pienso y se lo pregunto totalmente al contrario. Usted ve a los policías,
Usted sabe que tiene una queja ante la autoridad que le están buscando y ve los policías. ¿Cuál sería su actitud? Tratar de esquivarlos lo más pronto posible. Sí, usted haría lo que fuera. De hecho, debo decirles que en muchos lugares, en el caso como lo de los aeropuertos, no a todos los pasajeros le hacen una requisa exhaustiva. ¿Sabe qué hacen los policías en los aeropuertos? Ellos simplemente hacen ronda y ellos perfilan los pasajeros. ¿Qué es lo que ven en algún pasajero que los lleva a llamarlo, a hacerle preguntas y de acuerdo a las respuestas, llevarlo a un cuarto solo para mirar qué es lo que pasa? ¿Qué hace eso, María Eugenia? El nerviosismo. Está nervioso, no responde con seguridad. Ahora, la pregunta, hermanos queridos, es, ¿cuál de esos dos está bajo la ley? ¿El que la guarda o el que la viola? El que viola la ley. Ese es el que está bajo la ley. Ahora, ¿por qué les expongo esta situación? Porque, mis hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios que dice claramente que la ley de Dios no ha sido dada para el justo, que ha sido dada para el transgresor, para el pecador, el asesino, el criminal. Pero vamos a leer un poquito lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a nuestra obligación con las leyes terrenales. Y aquí viene también otra observación. Leyendo este texto se me viene a mi mente eso. Si usted va por la calle conduciendo su vehículo y el semáforo cambia a rojo y usted se detiene, ¿usted es un legalista? No, para nada. Está cumpliendo con una norma. Con mi deber como ciudadana. Fíjese usted, hay una cosa aquí que es importante que la tengamos en cuenta. Muchas personas rechazan el día de reposo sábado porque se suponen que guardar el sábado es legalismo. Millones de ellas observan el domingo, van a culto el domingo es muy importante y si es católico aún más, el domingo es el día más importante para un católico. ¿No es legalista entonces el católico? ¿Por qué es legalista el que guarda el sábado y no legalista el que guarda el domingo? ¿Notan ustedes, hermanos, dónde está el meollo del asunto? Que el asunto es de identificación. ¿Pero identificación con qué? Con lo que dice la palabra de Dios. Romanos 13, 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué linda definición del apóstol Pablo en cuanto a nuestra obligación con las normas establecidas para la convivencia. Si llevamos esas normas bien en nuestra vida, no tendremos problemas. Cumpliremos con nuestra parte como ciudadanos. Y cuánto más si nosotros nos preocupamos por estas leyes terrenales, deberíamos preocuparnos por las leyes divinas de nuestro Hacedor, de aquel que nos creó, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Es que, hermanos queridos, lo que Dios nos pide que hagamos, lo ha hecho por nuestro bien. Él no quiere molestarnos la vida. Él no está tratando de impedirnos algo que a nosotros nos beneficia. No, Él está tratando de que nosotros vivamos mucho mejor si hacemos lo que Él nos dice. ¿Saben ustedes? Y recuerdo aquí ese texto que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Vamos ahora a mirar entonces quiénes son los que son aceptos y los que hallan gracia ante los ojos de Dios, los que oyen, los que saben o los que hacen. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí notan? No es que yo sepa, que yo sé si es bueno, qué bueno, pero no lo haga. No, es el que pone por obra. Miren,
Mateo 16:27, Romanos 2:6, Apocalipsis 22:12 dice que el Señor viene, pero viene con un galardón. Ahí dice, pagará a cada uno según sus obras. Los cristianos que aman a Dios obran las obras que Él ha preparado para sus hijos. La salvación es por fe. La fe es un don de Dios. Pero también dice en Efesios 2 que el Señor ha preparado obras para que tú y yo andemos en ellas. Mis hermanos, veamos qué dice el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a quiénes son los que transgreden la ley y, en otras palabras, a quién se les aplicará la ley de Dios. 1 Timoteo 1, versículo 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose a algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí notaron la larga lista de transgresiones de aquellos que están bajo la ley? Y dice Pablo allí que para ellos fue dada esta ley. ¿Saben ustedes, mis hermanos? La obediencia a Dios debe llegar a ser algo natural, no algo mecánico, programado, tengo que hacer esto, no puedo mirar, no. Algo natural, como quien respira, quien duerme, quien come, quien disfruta de las cosas de la vida. Porque quien tiene en el corazón los mandatos divinos escritos, los pone por obra de una manera muy natural, no es algo que lo tiene programado en su corazón. Pero quien no lo tiene, comete todas estas transgresiones. Aquí habla Pablo de irreverentes, profanos, asesinos, fornicarios, sodomitas, perjurios, los que maltratan la palabra de Dios. Ahí se incluye a todo este tipo de personas. Así que, mis hermanos, estar bajo la ley no es guardar, no es ponerla por obra, es quebrantarla. Yo debo repetir, y lo hablamos al comienzo del tema, no podemos poner la ley de Dios por encima de Jesús. Recuerden como dice Pablo, ¿qué es lo que la ley de Dios hace con el pecador? Mostrarle su condición. Es como un espejo, dice el apóstol Santiago, que nos muestra nuestra condición. De ahí a donde vamos, dice Pablo en Gálatas 3:24, a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Toda la ley, incluyendo la ley ceremonial, para el pueblo de Israel fue dada como un ayo. Todas esas leyes llevaban a Jesús, incluyendo los 10 mandamientos de la ley moral, los que estaban dentro del arca. Terminamos esta reflexión con ustedes agradeciéndoles que están aquí con nosotros, leyendo Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Aquí debo decirles, ¿qué va a pasar aquel día cuando el Señor esté viniendo en la nube de los cielos y los transgresores de la ley de Dios vean con toda claridad que su acto fue un acto de rebeldía y que muchos millones de supuestos cristianos conscientemente se rebelaron contra Dios a no obedecer sus normas?
Estos textos nos hablan de unos que se esconderán. ¿Por qué se esconden? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie sabe lo que tiene hasta aquel día que lo pierde. Cuán demasiado tarde los profesos cristianos se darán cuenta que sus actos eran actos de rebeldía. Mis queridos hermanos y amigos, es tiempo de que nosotros reflexionemos en cuanto a qué estamos haciendo con los mandatos divinos. Créanme, Dios está siempre atento a que nosotros escuchemos su voz. Él no habla por hablar, Él no habla en vano. Lo que Él dice lo cumplirá. Todo pasará, menos mi palabra, dijo el Señor Jesús. Que Dios nos ayude a comprender estas cosas, a entender que por encima de todo deben estar los mandatos de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a poner por obra cada uno de sus mandamientos, a permitir que Él los escriba en nuestro corazón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta aquí y por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.